Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra nueva sesión de webinars. El día de hoy estaremos hablando sobre los aspectos más relevantes de los saldos a favor en renta. Antes de iniciar, como siempre, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de primera mano de todos los eventos que realizamos, para que estén actualizados con nuestros flashes y boletines informativos que lanzamos quincenalmente y mes a mes. Adicional, los invitamos a nuestro canal de difusión para que tengan la información de primera mano también directamente en WhatsApp. Les estamos dejando en el chat en este momento todos los datos de nuestros canales de comunicación para que nos sigan si no nos siguen aún. Y antes de iniciar, les voy a hacer unas recomendaciones para el correcto desarrollo del evento. Recuerden que este evento está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. Les acabo de dejar también el link del canal de YouTube en el chat. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat y estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al finalizar el evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. Para nosotros es muy importante que nos ayuden con estas encuestas de satisfacción para saber cómo podemos mejorar estas sesiones y saber de qué temas quieren saber, qué temas podemos proponer en los próximos eventos. Y bueno, ahora sí, para iniciar, el día de hoy estaremos con Andrea González, gerente de cumplimiento de Amezquita, y William Oviedo, gerente de servicios tributarios. Buenos días, Andrea, William, ¿cómo están? Buenos días, Buenos Camila. días, Camila. Bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, William, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por estar conectados, a nuestros clientes, nuestros colegas, colaboradores y los asistentes que nos acompañan nuevamente en este webinar tan interesante y tan práctico y sobre todo en el momento del año que estamos para las compañías, que puede ser una oportunidad interesante que pueden empezar a implementar las compañías en mejorar el flujo económico y estados financieros. Carol, si me ayudas por favor con el índice. Bueno, el día de hoy vamos a manejar un índice dentro de este webinar que se tratará un poco de las generalidades, un procedimiento interno que nosotros hemos denominado DES. Ya un poco ya lo veremos más adelante, que es el que utilizamos acá internamente dentro de la firma con nuestros clientes, los formatos y el procedimiento y los criterios de inadmisión dentro del procedimiento de devolución. Para ello, quisiéramos empezar el webinar tomando como base, eh, como les dije ahorita en un momento, el momento del año en el que estamos para poder solicitar los saldos a favor, dado que el cumplimiento de obligaciones, tanto como renta informales como exógenas, ya se culminó para las sociedades o personas jurídicas. En ese sentido, nosotros consideramos que es un momento interesante que nos permite examinar un análisis riguroso que nosotros hemos sometido a consideración y que proponemos compartir aquí con ustedes para llevar a cabo una solicitud de devolución de saldos. Carol, ¿me apoyas, por favor? Bueno, como generalidades, tenemos que el objetivo de la solicitud busca o tiene como fundamento atender de forma exitosa la normatividad y la viabilidad, que para nosotros es un criterio muy importante. La viabilidad, ya lo veremos, porque para la solicitud de saldos a favor ante la DIAN en Colombia, no todo saldo a favor generalmente es viable de solicitar. Puede que económicamente lo sea, pero la viabilidad o la práctica realmente no permitirían que esa viabilidad sea atendida por parte de la administración. La importancia que nosotros hemos denominado, entender la normatividad vigente y la que se está manejando durante la evaluación de la solicitud, porque puede haber cambios normativos que apliquen durante la solicitud que alteren la solicitud de devolución de saldos a favor y la gestión fiscal que se está manejando dentro de una u otra alternativa para cada tipo de contribuyente. Avanzamos, Carlos. Bajo ese escenario, digamos que quiero
mostrarles muy rápidamente un esquema, un gráfico muy sencillo que nosotros hemos denominado un procedimiento de solicitud. Básicamente para entrar un poco en la escenografía en la que se maneja la solicitud de saldos a favor, por medio del cual lo que se busca es siempre que estén claros los procesos y pasos que tiene el contribuyente como obligado a realizar esta solicitud dentro del procedimiento ante la administración. Como podemos evidenciar, siempre inicia con una presentación formal de solicitud ante la administración tributaria. Cuando la administración recibe esa recepción, ya veremos más adelante los detalles de cómo funciona el procedimiento, pero esta es una esquemografía muy rápida. No sin antes que mencionar que este procedimiento general o esquemático ya es hablando puntualmente de la aplicación ante la administración de impuestos. Y yo quiero resaltar un poco el componente de verificación de documentación y requisitos por parte de la administración tributaria, y es porque este siempre es el punto complejo o álgido por parte de la solicitud de devolución, dado que los requisitos a juicio del contribuyente pueden estar bien, pero bajo óptica normativa hace falta algún reglamento o documento. Esto nos lleva a generalizar inadmisiones por parte de la administración, que son muy comunes y conocidas en estos procesos, pero es por falta de no realizar un análisis previo a la solicitud del requerimiento. Nosotros hemos denominado que siempre se debe, antes de establecer la solicitud formal, incluir toda la certificación en un modelo checklist donde se incluyan cada uno de los requisitos para que no sea necesario hacer este segundo paso que nosotros hemos mostrado acá como verificación y documentación de requisitos, que hace la administración, pero que no sea una solicitud adicional, sino que uno la pueda anteceder con un análisis high level review de la solicitud de devolución, que nosotros ya lo veremos más adelante, lo incluimos dentro de nuestro procedimiento. Y al final del día, la administración tributaria tiene un término establecido para definir la solicitud, si la inadmite, la admite, la resuelve, y se le ha contemplado por parte de la normativa tributaria es por tarifa legal, que tiene 50 días para resolver esta solicitud de devolución de saldos a favor. Avanzamos, Carol, por favor. Bueno, para complementar un poco el esquema, y tal vez esto puede ser un poco general, pero es mejor tenerlo siempre en cuenta dentro del marco que se está hablando. La definición de las consideraciones para tener en cuenta son la definición de saldo a favor, que se entiende a la cantidad de dinero que la DIAN le debe devolver al contribuyente por los pagos que hizo en exceso o por los gastos que tuvo de más el contribuyente para determinar un impuesto. Estos saldos a favores son un derecho que se le otorga al contribuyente para que lo utilice en dos vías. Uno, una compensación como un modelo de extinción de las obligaciones tributarias ante la administración, y una solicitud de devolución, que generalmente lo hace la administración en PIDIS para después pagar el impuesto, o lo hace con la consignación directa al contribuyente. Estos dos mecanismos es una restitución de un derecho por un pago que se genera en exceso al final del día de impuesto al contribuyente, y que él mismo siempre va a tener el derecho a reclamarlo siempre y cuando toda la normativa que hizo para determinar ese saldo a favor esté correcta y toda la certificación corresponda a un saldo a favor efectivamente. Un poco de la norma legal aplicable. Sabemos que acá se le aplica directamente la normativa de estatuto tributario en el capítulo de devoluciones o solicitudes de devolución, y el decreto ICES 25 único reglamentario, y las resoluciones de la DIAN sobre los formatos que debemos tener en cuenta y sobre los formatos especiales que se deben tener en cuenta cuando no se trata de una solicitud de devolución de saldo a favor general, como es por ejemplo la de renta, sino que pueden haber otro tipo de solicitudes especiales, como es la de IVA, sobre exenciones con sujetos a devolución.
Como les había dicho, la DIAN tiene un plazo de 50 días hábiles para resolver la solicitud, digámoslo así, como eso es un término clave, porque uno lo tiene en cuenta desde el momento en que radica la solicitud y tiene la admisión por parte de la administración, y a partir de ello uno va contando el término con la subsanación que le tiene que realizar por parte de la DIAN. Nosotros, para evitar este tipo de subsanaciones nuevamente y, como lo hemos denominado, generar una solicitud efectiva, proponemos o incluimos dentro de nuestro análisis un análisis High Level Review. Que, Carol, si me ayudas por favor en la siguiente diapositiva. Que lo que buscamos es inicialmente o de forma antecedente a la solicitud formal ante la administración, hacer un examen de criterio de viabilidad, buscando los beneficios más óptimos y haciendo un beneficio económico sobre qué corresponde al saldo a favor y qué debería corregirse o no para hacer la devolución. Nosotros hemos considerado que este análisis, ya patentado por parte de la firma, genera un modelo de éxito del 80 al 90% en la solicitud de saldos a favor, lo cual nos permite a nosotros tener una garantía sobre el trabajo que nosotros estamos realizando y sobre lo que se va a solicitar. Nosotros hacemos un chequeo, no solo con checklist, sino de análisis efectivo fiscal con criterios de planeación para establecer criterios, por ejemplo, como la deducibilidad procedente, certificados que se tienen para solicitar esas devoluciones, retenciones en la fuente, entre otros. Nosotros lo hemos denominado internamente como un análisis High Level Review, por lo cual es un paso antecedente para nosotros proceder a hacer la solicitud de datos a favor. Obviamente, en el criterio que nosotros tenemos para realizar este análisis, nos tomamos como base toda la información financiera y tributaria de la compañía, junto con la aplicación estratégica de la norma tributaria, que nosotros hemos tenido casos donde la normativa nos complementa o nos suplementa esas faltas de certificaciones o faltas de criterios que el contribuyente generalmente cree que no le va a permitir tener una solicitud exitosa de saldos a favor. Por lo cual, para nosotros, este primer paso es de vital importancia. Carol, si me ayudas con el segundo. Con base en eso, nosotros hemos denominado un procedimiento interno que se denomina DES, de la devolución exitosa de saldos, que rápidamente, en unos pasos como está en el gráfico, básicamente lo que incluimos es examinar los antecedentes y la justificación para la solicitud de devolución de saldos. Estos antecedentes incluyen, entre otras cosas, la actividad económica del contribuyente, la documentación a modo checklist, lo que vamos a recuperar, el análisis detallado para determinar qué aplicación normativa nos permite suplir las estrategias fiscales que se están manejando para la solicitud, obviamente el marco legal normativo sobre el cual nos estamos manejando, examinar riesgos y contingencias en materia económica para la solicitud, que como lo dije inicialmente, es un criterio económico que vale la pena realizar antes y no después, que puede terminar en un problema para la compañía por una fiscalización, por no haber realizado un debido análisis de la solicitud. Este nosotros lo tenemos como criterio pilar antes de iniciar la solicitud de saldos a favor. Y bueno, digamos que hacemos un análisis financiero de proyecciones para determinar la efectiva solicitud. Ya después con el equipo contamos diferentes etapas del proceso para hacer revisión de todos los certificados, todas las solicitudes y efectivamente el saldo a favor o correcciones que se solicitan para el contribuyente, lo que nos permite generar una solicitud de saldos a favor de forma exitosa, que como lo hemos denominado, es el procedimiento DES, ya patentado por la firma. Y bueno, yo creo que, Andrea, que es importante comentar un poco, para que no se quede tanto en esta rigurosidad de nosotros el procedimiento, los criterios de éxito que nosotros manejamos internamente dentro de la compañía para poder tener en cuenta esta solicitud a favor, ¿no? Y bueno, Claro que te sí, doy la entrada William. también para el webinar que no te he permitido hablar. Gracias, William. No, aquí es de vital importancia todo lo que tú has mencionado el día de hoy.
Digamos que lo que hemos visto en la práctica y en nuestra experiencia es que a través de los años, a través del paso del tiempo, la administración tributaria se ha vuelto más rigurosa con estas fiscalizaciones. Hasta hace unos años nosotros veíamos que teníamos muchos casos en los cuales realizábamos la solicitud, se radicaba común y corriente y en muchos casos la DIAN hacía la devolución sin solicitarnos ningún soporte, sin realizar ningún tipo de fiscalización. Ahora, especialmente a partir del momento en que se generó la pandemia que todos conocemos, la DIAN se ha vuelto muchísimo más exigente. Entonces, digamos que en la práctica, independientemente de que hayamos realizado una revisión previa o no, casi que el 100% de las solicitudes que se realizan hoy en día, la DIAN entra a fiscalizar inmediatamente estas solicitudes. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las compañías no hacen esta verificación previa y ahí es donde se comienzan a enredar los procesos. La Correcto. DIAN, ¿qué es lo que busca actualmente? Ir dilatando el procedimiento. Entonces, lo que hemos visto en la práctica es que una solicitud que inicialmente creemos o las compañías creen que cuentan con todos sus soportes y que podría salir de una manera rápida, se va extendiendo mes a mes. Digamos que la norma como tal, y como lo mencionó William anteriormente, tiene un término establecido de 50 días hábiles para dar respuesta. Desde este momento, digamos, la DIAN puede iniciar su fiscalización y inicialmente la DIAN pues hace una revisión muy detallada de las declaraciones, de las retenciones en la fuente que estamos solicitando en el caso de la declaración de renta. Y ellos lo que hacen es establecer una lista de inconsistencias, pero pues desafortunadamente, y es el procedimiento que están utilizando ellos actualmente, y es que en el momento de la inadmisión no le informan todas las inconsistencias al contribuyente, sino que envían un primer auto inadmisorio donde relacionan de pronto 3 inconsistencias. El contribuyente pues procede a subsanar sus inconsistencias, a radicar nuevamente. Luego la DIAN vuelve a enviar un auto inadmisorio con otras 2 o 3 inconsistencias y de esta manera es que el proceso se va dilatando en el tiempo, lo cual se nos convierte pues en un proceso ya demasiado extenso y engorroso. Adicionalmente pues hemos tenido pues casos diversos donde la DIAN pues se mete muchísimo a revisar. Entonces, digamos, es aquí donde nosotros sugerimos realizar este análisis. Digamos que este proceso pues siempre debe estar acompañado por un experto, precisamente por la complejidad que tiene ante la administración tributaria. Digamos que uno de los casos que hemos visto mucho en la práctica y en nuestra experiencia es que muchas veces las compañías dejan acumular saldos y saldos año tras año. Digamos, traigo aquí a este momento un ejemplo de una compañía a la cual se le solicitó su saldo a favor que tenía en su declaración de renta, pero este saldo a favor tenía acumulados aproximadamente 9 años de saldos a favor, donde lo que hicieron fue arrastrarlos año a año. Efectivamente, pues la solicitud se radicó y la DIAN pues efectivamente abrió inmediatamente una fiscalización. ¿Qué sucedió ahí? Que fue un proceso demasiado extenso y engorroso, donde la DIAN encontró demasiadas inconsistencias, precisamente porque el saldo estaba conformado por muchos años. En ese caso, la DIAN y pues tiene toda la facultad de revisar absolutamente todos los años. Entonces, en ese momento se encontró que el contribuyente de años atrás no tenía todos sus certificados de retención en la fuente completos. Cuando se fue a buscar al tercero que debía emitir los certificados, muchas veces eran compañías que ya se habían liquidado, que no existían. Entonces ahí es donde la DIAN comienza a encontrar pues todos estos aspectos que son objeto de inadmisión y pues que generarán que ese saldo a favor se modifique. Igualmente, no solamente los certificados de retención en la fuente, sino que la DIAN entra a verificar
temas de costos y deducciones, digamos, si la compañía tiene todos sus soportes con el cumplimiento de los requisitos legales. Actualmente, pues que ya estamos con el tema pleno de facturación electrónica, este es un requisito fundamental que la DIAN entra a verificar. Temas de si se tienen operaciones con personas naturales, que efectivamente estas personas naturales tengan su RUT actualizado. Muchas veces se encuentra, y lo hemos visto en la práctica, que la DIAN entra a verificar el RUT de estas personas naturales y hay muchas personas que ni siquiera tienen RUT, el RUT no existe, no aparece registrado en la página de la DIAN. Entonces, pues digamos que ahí se van acumulando todas esas inconsistencias que generan que finalmente el saldo a favor que inicialmente se solicitó, pues se reduzca en gran medida. Por eso es que es muy importante contar con un experto y realizar todo este análisis previo. La idea es anticiparnos a toda esta revisión que la DIAN, pues efectivamente sí o sí va a realizar en el momento en que solicitemos y radiquemos los saldos a favor. Yo creo que acá es un punto importante que podemos traer a colación y recoger un poco dentro de este procedimiento que nosotros denominamos DES internamente, y lo podemos ir resumiendo en tres. Primero, tip para los asistentes del webinar, nuestros clientes y demás: no se dejen acumular saldos a favor de años en exceso, sino que se haga un análisis de determinación de cuáles saldos se van a arrastrar y cuáles se van a solicitar en devolución o compensación. Primero. Segundo, la normativa y el marco legal aplicado es de vital importancia. Y para eso, si no tienen el fundamento legal aplicado, asesórense directamente con el experto, con su asesor, con su tributarista de confianza, el contador que les permita ayudar en esto. Y es básicamente porque, como lo decías hace un momento, hay cambios normativos en Colombia que se dan en menos de 1 año a 2 años, que el ejemplo más claro es la facturación electrónica. Si tenemos saldos arrastrados de años donde la facturación electrónica no estaba con una obligatoria implementación, como sí lo estaba en otros años, tenemos que aplicar dos criterios de norma totalmente diferentes y dos soportes de facturación totalmente diferentes. Por lo tanto, el marco legal y normativo sobre el que estemos aplicando la solicitud de devolución viene siendo de vital importancia. Y uno último que recojo, que mencionaste dentro de los casos de nuestra experiencia, es los riesgos que puede generar una solicitud de saldos a favor sin generar un análisis previo, o el que nosotros denominamos el análisis High Level Review bajo el procedimiento DES para solicitar estos saldos a favor. Y es efectivamente que, como lo hemos visto tantas veces en la práctica, la solicitud de saldos a favor de forma errónea, y no porque el procedimiento se haga mal, porque incluso el procedimiento se puede hacer bien, pero que no tenga un análisis preliminar previo, que tenga todo el soporte jurídico, técnico, contable y soporte de certificaciones, puede llegar en recaer en sanciones, correcciones y disminución de saldo a favor, que al final del día termina siendo más costoso solicitar la devolución del saldo a favor, genera que los contribuyentes renuncien a ese proceso y la DIAN les negocia no generar la corrección o no incentivar la corrección de solicitud, siempre y cuando ellos renuncien a sus saldos a favor y negocien esa situación jurídica. Entonces, de vital importancia, que creo que lo recogemos directamente en el DES, que es el que nosotros hemos patentado internamente dentro de la compañía. Son esos tres criterios que recojo. Se ha construido a partir no solo de un análisis de planeación fiscal, sino también de la experiencia y conocimiento de estos procesos frente a la administración tributaria. Súper importante, adicionalmente, como lo mencionas, el acompañamiento de un profesional. La experiencia en estos procesos es lo que permite generar el éxito sobre los saldos a favor. De acuerdo, y aquí para complementar un poco, William, pues en definitiva y en conclusión, la DIAN siempre va por algo. O sea, ellos buscan y buscan hasta que encuentran inconsistencias en el contribuyente que generen la modificación de declaraciones y por ende la disminución del saldo a favor.
Es por eso que nosotros en la firma tenemos implementado este procedimiento precisamente para anticiparnos a ese proceso, para anticiparnos a esas inadmisiones, a esas inconsistencias que pueda detectar la DIAN y de esta manera pues determinamos antes de realizar el proceso si efectivamente esa solicitud es viable o no. Porque si nosotros encontramos que en la compañía hay inconsistencias en diferentes declaraciones, que de pronto no se cuenta con todos los soportes idóneos o con el cumplimiento de los requisitos, entonces pues ahí es donde encontramos que, como lo mencionaba William, sale más oneroso realizar ese proceso de solicitud porque muchas veces esto lo que desencadena es tener que corregir declaraciones, por ejemplo, de declaraciones de renta de años anteriores, declaraciones de retención en la fuente, pagar sanciones. Entonces, pues ahí es donde nosotros entramos a plantear los escenarios para determinar si efectivamente tenemos una viabilidad para la solicitud de estos saldos a favor. Y yo quiero recalcar un punto adicional porque a mi juicio o a nuestro criterio, complementado un poco con las preguntas que nos llegan de los clientes, los asistentes, enfocarse en el procedimiento no basta porque el procedimiento, hemos tenido ocasiones donde el funcionario de la DIAN, si bien hay muchos funcionarios que dilatan, hay otros que también piden, digamos, orientan al acompañamiento de la solicitud. Y eso termina siendo el procedimiento. El procedimiento está consagrado en la normativa, el procedimiento está consagrado por parte del funcionario, lo conocen muy bien y ellos generalmente realizan las inadmisiones, pero concentramos es la estrategia de la solicitud en anticiparnos con el procedimiento. Anticiparse implica tener el análisis previo de conocimiento de la normativa, certificado de checklist de cada uno de los criterios que se tienen en cuenta. Nosotros, André, inclusive manejamos varios checklists para determinar cuál saldo a favor corresponde o qué tipo de saldo a favor corresponde. Por ejemplo, es muy diferente solicitar un saldo a favor en renta a solicitar un saldo a favor en IVA por exportación de servicios, criterios totalmente diferentes, y yo creo que solo se conocen con dos componentes: uno técnico de conocimiento de la normativa, de cuáles son los requisitos para hacer una exportación de servicios, y dos, la experiencia que permite reconocer o a certificar ese saldo a favor. Entonces, yo creo que nos enfocamos mucho en este primer aspecto del webinar para todos nuestros asistentes y es invitarlos a determinar, a tener en cuenta mejor este primer análisis previo antes de hacer una solicitud de saldos a favor. Nosotros con los clientes que hemos acompañado dentro de la compañía siempre hacemos como énfasis el análisis preliminar para que efectivamente pueda entender que financieramente va a tener una viabilidad, porque también nos pasa con clientes que tienen matriz del exterior. Los controlantes o las casas matriz en el exterior generalmente asumen que estos saldos a favor se devuelven en un 100% y ya tienen un flujo de caja liberado por este concepto. Situación que a mi juicio es riesgosa afirmarla en ese sentido, y los CFO, los contadores de las compañías, la parte administrativa debe tener mucho rigurosidad y profesionalismo al momento de determinar o al momento de afirmar que el saldo a favor que tienen efectivamente es sujeto a devolución en un 100%. Y yo creo que eso complementa y cierra un poco este proceso DES que nosotros denominamos y patentamos internamente en la compañía, para, digamos, ponerlo a disposición y acompañarlos profesionalmente a cada uno de los clientes en estas solicitudes. Yo creo que con esto podemos continuar. Bueno, en este momento están viendo en su pantalla un código QR y también en el chat les estamos dejando un link si ustedes desean una sesión personalizada sobre este tema o cualquier otro relacionado con temas tributarios. Por favor, no duden en escanear el código, en entrar al link, dejarnos sus datos y nos pondremos en contacto con ustedes lo más pronto posible. Bueno, aquí para complementar un poco la parte inicial del webinar y ya para ir cerrando un poco el tema porque se nos va agotando el tiempo, ya William había mencionado la definición de lo que es el saldo a favor, pero en términos generales debemos tener en cuenta que un saldo a favor en cualquier declaración administrada por la DIAN
puede generar algunos casos. Primero es que se genere una solicitud de devolución como tal. Digamos, generamos un saldo a favor en la declaración de renta del año 2023 y vamos a solicitar esa devolución en su totalidad. Otra opción que tenemos es solicitar una compensación. Esto sucede cuando tenemos declaraciones de otros impuestos pendientes de pago. Por ejemplo, tenemos el IVA de los 3 cuatrimestres del año 2023. Podemos solicitar que la DIAN directamente compense ese saldo a favor con esas obligaciones que al momento tenemos pendientes por pagar. Y la última opción es llevar este saldo a favor a la declaración del siguiente año, que digamos es la opción que mencionábamos anteriormente, que hemos tenido casos que muchas veces las compañías lo que hacen es imputar estos saldos año tras año, pero esto en el futuro, si se desea solicitar su devolución, pues se va a convertir en un proceso más complicado, razón por la cual pues no aconsejamos esta opción, a menos que se trate pues de saldos a favor pequeños o que estemos seguros de que en el siguiente año este saldo a favor que arrastramos pues servirá para absorber parte de la renta líquida del impuesto generado por la renta líquida que se genere en el año siguiente. Carol, ¿me ayudas, por favor? Bueno, adicional a esto, tenemos unas situaciones en general aplican para todas las declaraciones a nivel nacional que pueden generar saldos a favor o pues cifras a favor del contribuyente. El primero son los saldos a favor propiamente dichos que se generan en las declaraciones tributarias. Por ejemplo, si hablamos de la declaración de renta, ¿qué es lo que generalmente nos genera este saldo a favor? Las retenciones en la fuente que nos practican los clientes y el tema de las autorretenciones, cuando pues la suma de estas retenciones y autorretenciones superan el impuesto que se tiene a cargo para este año. También tenemos temas de pagos en exceso. Esto sucede cuando por algún error de pronto de la compañía o de operaciones que no tenía muy claras, se termina pagando un impuesto mayor al que realmente ha debido pagarse. En ese caso, pues en la práctica vemos que lo que se hace es corregir la declaración y posteriormente se solicita a la administración la devolución de este pago en exceso, que digamos es un procedimiento diferente a la solicitud de los saldos a favor. Y el tercero es en pagos de lo no debido. Esto sucede cuando de pronto por error pagamos un impuesto que en realidad no le correspondía pagar a la compañía. Igualmente es un procedimiento diferente que se debe llevar a cabo para solicitar esta devolución. ¿Me ayudas, Carol? Bueno, vamos a hablar del término para solicitar la devolución. Este término, pues, lo encontramos contemplado en el artículo 854 del Estatuto Tributario. Actualmente nos dice la norma que tenemos 2 años después de la fecha de vencimiento del término para declarar para realizar esta solicitud. Nosotros, ¿qué recomendamos? Que una vez presentada la declaración de renta, pues digamos se comience a trabajar en la solicitud de estos saldos a favor, ya que en la práctica hemos visto que las compañías muchas veces esperan ya hasta el momento en que se les va a vencer este término, entonces no se alcanza a realizar un análisis idóneo, no se alcanza a verificar todos los soportes en debida forma y pues esto generará consecuencias de no poder solicitar ese saldo a favor o que sea inadmitido. Ahora bien, la DIAN también pues tiene un término especial para efectuar la devolución de ese saldo a favor o pues dar respuesta al contribuyente. Digamos que el término general es el que nos mencionaba William unos minutos atrás, que son los 50 días hábiles siguientes a la solicitud de la devolución. Aquí es importante tener en cuenta que si yo presento mi declaración de renta y de pronto al día siguiente ya quiero solicitar la devolución, efectivamente lo puedo hacer, pero en este tipo de casos, cuando la solicitud se realiza dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la declaración, la DIAN puede extender estos 50 días, un mes más, y está pues en plenas facultades de realizarlo de esta manera.
Y en el momento de la pandemia, a raíz de esta pandemia, en ese momento se creó el tema de las devoluciones automáticas. Estas devoluciones automáticas pues continúan vigentes en la actualidad y en este caso el término que tiene la DIAN para devolver es de 15 días hábiles. Carol, ¿me ayudas? Bueno, aquí es importante tener en cuenta otro tema y es el de las sanciones. Digamos que esta situación no es muy común, pero sí se puede dar una improcedencia de las devoluciones o compensaciones, que lo encontramos pues relacionado en el artículo 670 del Estatuto Tributario. En este caso, ¿qué pasa? Que la DIAN muchas veces puede realizar una verificación posterior a la devolución, hacer una fiscalización, una revisión y si encuentra alguna inconsistencia que de pronto genere que esa declaración sobre la cual solicitamos el saldo a favor se deba corregir y disminuir ese saldo a favor, se aplicará una sanción precisamente por ese dinero que la DIAN ya devolvió, pero que en realidad detectó posteriormente que era improcedente. Esta sanción pues corresponde al 10% del valor que la DIAN devolvió en exceso o que compensó también y del 20% cuando la administración tributaria rechaza o modifica el valor. Carol, ¿me ayudas, por favor? Bueno, finalmente, pues vamos a hablar de los formatos y procedimientos en términos generales. Digamos que aquí, pues no, la finalidad del webinar no es dar un paso a paso, ya que pues lo encontramos establecido precisamente por la DIAN, lo encontramos en su página donde nos da el paso a paso, pero sí vamos a hablar en términos generales, pues los tips que debemos tener en cuenta precisamente al momento de realizar este procedimiento en la página. Carol, por favor. Entonces, en términos generales, para el impuesto de renta, tenemos unos formatos generales que son el 2613. Este formato 2613 aplica únicamente cuando realizamos una solicitud automática. ¿Por qué? Porque está precisamente porque la DIAN la devuelve pues en un término muchísimo más rápido, nos va a realizar una revisión de los costos, gastos y deducciones. Entonces, este formato 2613 principalmente lo que nos trae es información sobre los costos, gastos y deducciones, donde debemos relacionar tercero por tercero aquellas deducciones y costos que llevamos a la declaración de renta. Esta solicitud automática pues es aún más exigente porque debemos contar con información aún más detallada y de esta manera pues la DIAN al tener acceso directo a este detalle pues podrá hacer sus verificaciones internas. Lo que realiza la DIAN principalmente pues son cruces con terceros, entonces los terceros que nosotros reportamos en este formato, la DIAN podrá plenamente ir y cruzar esta información con cada uno de los terceros y verificar que efectivamente sea consistente. Tenemos también el formato 1220, que es la relación de retenciones y autorretenciones. En este formato, pues es importante tener especial cuidado, ya que estas cifras deben coincidir exactamente con lo que llevamos a la declaración de renta. Asimismo, debemos contar y hacer una revisión muy detallada de todos los certificados de retención en la fuente que vamos a relacionar en este formato 1220 y que deben cruzar exactamente con las retenciones que relacionamos en la declaración de renta. Aquí también es importante que en el momento en que se esté preparando esta solicitud, pues revisemos uno a uno estos certificados, verificando que efectivamente estos cuenten con todos y cada uno de los requisitos que nos relaciona la norma, ya que la DIAN en sus procesos de fiscalización siempre solicita estos certificados y revisan uno a uno. En caso de encontrar que de pronto algún certificado no cuenta con algún requisito, la DIAN pues está en pleno derecho para rechazar esta retención.
El formato 1336, que es registro de documento físico allegado por el contribuyente, pues este se diligencia ya directamente dentro de la página y corresponde a datos generales del contribuyente. El formato 1668 es la información de constancia de titularidad bancaria. Aquí es muy importante tener en cuenta que la DIAN tiene unos topes establecidos. Si el saldo a favor es superior a 1000 VTs, que actualmente esto equivale como a 46 millones aproximadamente, la DIAN únicamente realiza la devolución en TIDIS. En cambio, si el saldo a favor es inferior, pues la DIAN hace la devolución directamente a la cuenta bancaria que estamos relacionando en este certificado. También es importante que debemos, pues digamos, previo a comenzar a radicar esta solicitud en la página, asegurarnos de que el RUT esté debidamente actualizado, que el representante legal, el revisor fiscal sean los que efectivamente corresponden. Certificado de Cámara de Comercio debe ser pues no superior a un mes. Igualmente la certificación bancaria. Digamos que en la práctica hemos visto que el momento de radicar la solicitud, si estas certificaciones se han pasado así sea un solo día, automáticamente la DIAN inadmite la solicitud precisamente porque ya los certificados se excedieron del tiempo que la administración tributaria dispone. Asimismo, es importante tener en cuenta que adicional a estos certificados, a estos formatos, perdón, hay otros formatos complementarios como el 1668, que ya lo habíamos mencionado, el 1391. Este aplica solamente en el caso de que este procedimiento se realice a través de un tercero, un apoderado que no sea el representante legal. Igualmente tenemos el formato 1385, que únicamente aplica en el momento en que la solicitud se realice con una garantía. Digamos que el tema de la garantía es para, pues digamos, tiene también un tiempo inferior de respuesta por parte de la DIAN, que es de 20 días hábiles, pero pues es un tema opcional para el contribuyente, no es de obligatorio cumplimiento. ¿Me ayudas, Carol? Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura del formato 1220, que es, digamos, el más extenso y el más complejo que encontramos al momento de realizar la solicitud, ya que nos pide, pues, información muy detallada de cada uno de los terceros que le practicaron retención en la fuente de la compañía. Por eso es muy importante contar con toda la información y que ésta sea muy bien verificada antes de realizar la solicitud. Igualmente, tener en cuenta que este formato 1220 se carga en la página de la DIAN a través de prevalidador, es decir, no puedo ingresar a la página y diligenciarlo allí directamente, sino que se hace mediante un prevalidador similar al que utilizamos para la presentación de información exógena. ¿Me ayudas, Carol? Aquí para complementar un poco el tema de la devolución automática, digamos que si se decide optar por esta opción, igualmente es importante verificar previamente que se cumplan los requisitos, ya que la DIAN pues tiene igualmente, ellos realizan una validación de unos requisitos específicos para este tipo de devoluciones. Y uno de ellos es que pues el contribuyente no represente un riesgo alto de conformidad pues con los análisis y criterios que maneja la DIAN y que más del 85% de los costos y gastos en el impuesto estén soportados con factura electrónica con validación previa. Adicional a esto, pues se debe contar con todos los demás requisitos que establece la norma para las solicitudes generales de devolución. ¿Me ayudas, Carol, por favor? Aquí digamos que en términos generales el procedimiento que realizamos directamente allá en la página de la DIAN se divide como en 3 etapas. La primera etapa que estamos viendo aquí en pantalla es precisamente el diligenciamiento de datos generales de la compañía. Allí pues en el momento de ingresar vamos a encontrar pues toda la información de la compañía, la información del saldo a favor que tenemos y pues si de pronto tenemos alguna obligación pendiente para compensar, igualmente la vamos a encontrar allí. Carol, avanzamos, por favor.
Posteriormente a esto vamos a encontrar una sección donde vamos a poder adjuntar cada uno de los soportes que requieren pues que adjuntemos los certificados, digamos, allí directamente, como son el certificado de Cámara de Comercio, la certificación de la cuenta bancaria, y si de pronto tenemos que adjuntar certificados históricos, igualmente lo hacemos en este paso. Continuamos, Carol. Y posteriormente aquí lo que vamos a poder es visualizar ya el cargue de cada uno de los documentos que hemos realizado previamente y cada uno de los formatos que vamos diligenciando en la medida en que vamos avanzando con la solicitud y que vamos adjuntando los documentos correspondientes. ¿Me ayudas, Carol? Bueno, finalmente tenemos que tener en cuenta también que la DIAN tiene establecidos unos criterios mediante los cuales nos puede inadmitir o rechazar definitivamente una solicitud, que es también uno de los puntos que se deben tener en cuenta en el análisis previo que se realiza antes de presentar la solicitud. ¿Me ayudas, porfa, Carol? Bueno, en el momento de la inadmisión, que digamos son los temas más recurrentes que vemos en la práctica al momento de realizar las solicitudes, es que la DIAN nos inadmite cuando presentamos la solicitud sin el lleno de los requisitos formales, que eran casos como los que les mencionábamos a lo largo del webinar, por ejemplo, que los certificados estén vencidos, que de pronto los revisores fiscales hayan cambiado año a año y no adjuntamos el certificado histórico, o de pronto cualquier inconsistencia ya en el diligenciamiento dentro de la página de la DIAN. O también se puede presentar inadmisión cuando alguna declaración de retención en la fuente no se haya presentado o que contenga alguna de las causales para tenerla como no presentada. Estas ya son verificaciones internas que realiza la DIAN, entonces por eso es importante incluirlas dentro del análisis previo para que estemos seguros de que efectivamente todas nuestras declaraciones pues son eficaces, que no contemos de pronto con alguna ineficacia o alguna inconsistencia en las declaraciones de retención en la fuente. Asimismo, tenemos otras razones por las cuales la DIAN puede rechazar la solicitud de los saldos a favor, y es cuando ésta se presenta extemporáneamente. Como mencionaba anteriormente, el contribuyente cuenta con 2 años para realizar esta solicitud, entonces que de pronto se haya presentado posterior a este término de los 2 años, cuando de pronto la retención objeto de solicitud haya sido incluida en una solicitud anterior, o cuando se demuestre que se trate de retenciones no practicadas o inexistencia del retenedor, que era de pronto el ejemplo que les colocaba anteriormente que tuvimos precisamente en nuestra experiencia, que precisamente porque el contribuyente dejó acumular varios años dentro de su saldo a favor, se encontraba pues que ya los agentes de retención eran inexistentes en la página o no se lograban ubicar. Entonces, digamos que sí es importante realizar precisamente todo este análisis previo para validar que contemos con el cumplimiento de todos los requisitos. No sé, Bueno, William, si de pronto quieres comentar algo adicional antes de finalizar. No, yo creo que básicamente el procedimiento al final del día, como lo hemos recalcado, está en la normatividad. No es un tema que deba o requiera un examen directo de este webinar, sino que como lo has mencionado y como lo has explicado, los formatos se deben seguir con pie de regla, y yo sí quiero dejar como punto de quiebre que la aplicación de formatos o la interpretación de formatos es no solo con la lógica y el análisis que realiza el contribuyente o el contador que está haciendo la solicitud, sino la aplicación debida de las normas que establecen esos formatos. Es decir, cada formato requiere un diligenciamiento previo con un análisis del por qué o del qué fundamento se está utilizando para realizar ese diligenciamiento del formato.
por lo cual, a nuestro juicio, esta solicitud no debe ser un tema solo de llenar formatos y procedimientos, sino debe tener un criterio de acompañamiento de análisis fiscal que permita conocer cuál es el estado de la solicitud de devolución y los formatos que se están dando aplicación. Como te digo, a mí me parece súper importante en la práctica. Nosotros hemos evidenciado que habían momentos donde decíamos, no, esto da rechazo, pero cuando uno realmente da un análisis de estrategia fiscal, determina, no, esto no da rechazo porque uno puede suplir ese documento con lo establecido en la normativa de facturación electrónica si se tiene tal o X soporte. Y vuelve a ser un soporte permitido por parte de la normativa legal. Entonces, para mí el criterio fundamental, más allá del procedimiento y diligenciamiento de formatos, que si bien es necesario tenerlo claro, viene siendo el componente técnico que se está utilizando al momento de realizar esta solicitud. Por eso nosotros recalcamos siempre realice esta solicitud de devolución con un acompañamiento debido de un profesional que permita tener clara la normativa vigente que está aplicando. Gracias, William. Bueno, ahora sí, en este momento les vamos a dejar en el chat un link para que por favor nos colaboren con su retroalimentación del evento. Para nosotros es muy importante conocer qué quieren ver en los próximos webinars que hacemos, cómo quieren estar informados. Y antes de pasar a la sesión de preguntas, nuevamente les recomendamos que nos sigan en nuestros canales, en nuestras redes sociales, para que estén informados de todos los eventos que sacamos, para que estén informados de las normativas fiscales, contables, tributarias, legales, que estamos informando sobre cada uno de los sectores de las diferentes compañías que nos acompañan en este tipo de evento. Y ahora sí, Andrés, William, los dejo con la sesión de preguntas. Tenemos unas preguntas en el chat para que las vayan respondiendo. Listo, Camila, gracias. Bueno. Tenemos una pregunta de Melissa Florian. Nos dice, buenos días. Para el caso que mencionabas en que el saldo a favor venía de muchos años atrás, lo que entiendo es que la DIAN puede modificar declaraciones que ya se encuentran en firme. En la práctica, lo que hemos visto particularmente con este caso que arrastraba muchos años es que si la administración tributaria llega a encontrar alguna inconsistencia en un año que la declaración ya está cerrada y no se puede modificar, lo que solicita la DIAN es realizar la corrección en la siguiente declaración que se encuentre abierta para precisamente realizar esta modificación. Yo creo que ahí es importante complementar lo que entiendo que se debe cargar o reconocer las retenciones en la fuente de año a año y por lo cual, digamos que es muchas veces cuando uno genera esos saldos a favor acumulados, esos certificados de retención en la fuente no se suelen tener. Y es lo que va pasando. Uno tiene que hacer un corte de ese saldo a favor que está generando extremo de años atrás, no porque sea un volumen grande, porque el volumen grande se puede dar de un año a otro, sino por los años que se están acumulando ese arrastre. Entonces, no es un tema de que empiece a hacer el requerimiento, sino el soporte que se tiene para esa solicitud, que es lo que la administración tributaria se exige. De acuerdo. Siguiente pregunta. Buenos días. Si una declaración arroja saldo a favor, es revisada por la DIAN y esta pide que se corrija, pero este saldo a favor ya ha sido solicitado en la declaración de renta del año siguiente, que ya está en firme. En este caso, ¿qué se debe hacer? Es complementario a lo que mencionábamos anteriormente. Si la DIAN nos solicita correcciones de declaraciones que ya se encuentran en firme, la opción o digamos el criterio que maneja la DIAN es efectuar la corrección en la declaración siguiente que se encuentre abierta. Tiempo para solicitar cuando las declaraciones tienen beneficio de auditoría. Muy buena pregunta. En este caso es importante tener en cuenta que así como tenemos las declaraciones, pues con el término general de firmeza, nos vamos a encontrar con declaraciones que efectivamente cuentan con beneficio de auditoría.
En este caso, el término que se tiene para solicitar este saldo a favor es el mismo término del beneficio de auditoría. Por ejemplo, una declaración que por beneficio de auditoría queden firme en los siguientes 6 meses, esos 6 meses serán el término que tenemos para poder solicitar la devolución ante la DIAN. Buenos días. ¿Cómo se debe solicitar la revisión de la devolución cuando parte del saldo a favor es anticipo de renta? Digamos que aquí, independientemente de que el saldo a favor se genere por saldos a favor de años anteriores, por anticipos, por retenciones o autorretenciones, el análisis previo que debemos efectuar es el mismo, ya que en el momento en que realicemos la solicitud, igualmente la DIAN, el análisis que va a realizar es el mismo. La DIAN va a proceder a realizar cálculos precisamente del anticipo que parten de cifras del año anterior, las retenciones en la fuente, las declaraciones de retención verificando que sean consistentes con las autorretenciones que solicitamos y demás. Buenos días. Si una declaración que arroja saldo a favor es revisada por la DIAN y esta pide que se corrija, pero este saldo a favor ya ha sido solicitado en la declaración de renta del año siguiente, que ya está en firme, en este caso, ¿qué se debe hacer? Esa fue la que respondimos anteriormente. Para complementar la pregunta, la declaración que la DIAN está solicitando corregir aún no está en firme y las dos siguientes ya están en firme. Si la declaración que la DIAN solicita corregir aún no está en firme, pues efectivamente sobre esta se puede realizar la corrección. Y ya con esto finalizamos las preguntas. No tenemos más preguntas en el chat, Camila. Listo, Andrea, William, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos los asistentes por acompañarnos en una sesión más. Nos vemos en un próximo evento. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan un excelente día.